voy a recubrir tu cuerpo con una sensibilidad maravillosa, con una piel deliciosa, pero no te Pero no atrevas a sientas. sentir. Entonces, Y un asunto, espérame. A ti, mujer, te voy a poner en tu cuerpo una parte con la que solamente vas a disfrutar. Tu clítoris no sirve para otra cosa que para sentir placer. Pero no lo uses, ¿eh? No lo uses. ¿Para qué va a estar allí? No lo toques, no lo veas. Dices, hijo, entonces ¿para qué me diste este cuerpo si...? por eso, hay una aberración que parece dolosa. Yo no sé si Moisés era ya negociante como otros de sus paisanos, pero hay algo muy importante. En la tabla de Moisés, en la ley mosaica, vienen incluidos como pecados, es decir, como culpas formales, aspectos que el hombre no puede evitar. No desearás la mujer de tu prójimo ni a tu prójimo. Pues eso es totalmente imposible por la naturaleza humana de evitarse. Entonces te lo ponen porque saben que vas a incurrir en ese, entre comillas, delito llamado pecado, y entonces que vas a tener que pedir perdón a una iglesia que te va a comprometer en un gasto emocional y económico para otorgártelo. ¿Qué es lo que tenemos que perdonar? El perdón hacia los demás. ¿Qué es lo que tenemos que perdonar? Me gustó una respuesta que dijo, todo lo que nosotros hacemos. Fue un juego ahí de palabras que era, voy a perdonar lo que a mí no me gusta que me hagan. ¿Sí me explico? O voy a pedir perdón de lo que a mí no me gustaría que me hubieran hecho. Es el perdón por el agravio. Ajá. Pero de veras el tema da para mucho porque usamos la palabra hasta el desgaste. Yo le decía a Roger en una parte del prólogo que una de las palabras más desgastadas del pseudo castellano que hablamos los mexicanos es la palabra perdón. Y yo voy a entrar a una habitación, digo, ¿perdón? ¿O se puede? ¿Perdón? ¿Se puede? O pido perdón por todo, aunque no sepa ni qué. Oye, perdóname si te molesto, pero, es decir, antes de mencionar algo que pudiera convertirse en una ofensa o un agravio para el otro, yo estoy pidiendo perdón. La palabra se ha desgastado, ya no sabes qué significa. Y se desgasta, por ejemplo, en una vida de pareja, Ernesto, en una familia, cuando pides perdón y lo vuelves a hacer, y pides perdón, y ahora sí no vuelvo a llegar borracho, y ahora sí no te vuelvo a pegar, y ahora sí no te vuelvo a quemar. O le pones una madriza a la pareja y le dices, perdóname, es que estaba yo muy enojado porque me hiciste enojar. Pero se repite, entonces el perdón no tendría sentido ya. Esa es la deformación. Pierde su sentido. Que las iglesias de la industria del perdón han logrado que esté en nuestra mente. Todo es perdonado. Mediante una cuota que puede ser de Aves Marías, de Padres Nuestros, o de Rosarios, o de idas a Chalma, o de entrar de rodillas a cualquier basílica. Pero si pecas no hay bronca. Mediante un pago que puede ser emocional o físico o en dinero, tú ya no tienes culpa. Ese juego es un juego de doble moral. Porque en lugar de que las iglesias se dedican a practicar el bien, que lo hacen parcialmente, te dicen sin decirlo. Ahí está el doble lenguaje y la doble moral. Mira, aquí entre nos, tú dale en la torre a los 10 mandamientos, a lo que se te pegue la gana, o a la Constitución, o miéntele a los mexicanos, chente. No hay bronca. Al cabo nada más te confiesas y ya te perdonan. Aunque ahí también te dicen que no hay... Eso no puede ser porque exime de la responsabilidad la verdadera introspección del sentimiento llamado culpa, no el que te crean. Para que haya un cambio real. Por eso, muchos de los cristianos del rito católico no cambian. ¿Para qué? Si pagan por el perdón. Bueno, pagan hasta por lo que creen que es culpa, por ejemplo, como ser millonarios. Un hombre rico y en exceso es un gran aportador
de dinero o de diezmos a la Iglesia Católica, porque con eso cree que atenúa su culpa, porque seguramente hay culpa en aquel que tiene de más. Pero no se te olvide aquella frase que alguna vez dijimos en el programa, que dice que ese hombre era tan pobre, realmente era un pobre miserable, que lo único que tenía era dinero. Dice Danielito Santos en esta canción de Pedro Flores, tan desconocida para una parte del público y tan reconocida por los demás. Perdón si es que te he ofendido. En la ofensa o en el agravio ya hay una parte de conciencia de lo que estás haciendo. Y obviamente el perdón se pide por anticipado o se pide como una forma de decirle al demás, ahí muere. Pero el agravio existe. También es fácil perdonar en este sentido. ¿Por qué? Porque los que pedimos perdón, a la vez hemos perdonado a quien nos pide perdón en circunstancias semejantes. Actuamos como por cambalache, ¿no? Tú me perdonas y yo te perdono. Ellos perdonan, nosotros perdonamos. ¿Vosotros perdonáis? Etcétera. Entonces hay un intercambio de falacias y de dobles mensajes en el te hago, pero me perdonas. Y me haces y te perdono. Hasta ahí todo. Pero entonces ya no, pero espérame, entonces ya no es el perdón que es de lo que intentamos hablar aquí, sino la cadena de chantajes, truculencias y todo que hay sobre texto del perdón. De manipulación entre dos seres humanos que saben la clase cucaracha son el uno y el otro. Y claro, entonces no podemos hablar de que te pido perdón y me das perdón y me perdonas. No estamos hablando de ese perdón. Digo, yo sé que es necesario tocar todos estos puntos, sino realmente por eso yo sostengo lo que decíamos al principio del programa. A mí me parece que el auténtico perdón, Ernesto, de veras, es privilegio del Olimpo, con todos los dioses allá arriba. Y los de que uno quieran. Mismo, y además es paradójico. Mira, si tú vas caminando aquí en la estación, ahora que hay tantos policías y que no sabe uno por dónde caminar para eludirlos, y te tropiezas con alguien y le pegas. Dices, ay, perdón. Sin querer. Ay, perdón. Sí. Y la persona te contesta, no hay cuidado. No hay cuidado, no se preocupe. Ajá. Es un... Ajá. El que se queda con el agravio empieza a resentir, este desgraciado, porque no se fija cómo camina, quién sabe quién se cree. Bueno, una mentecita enferma, doctor. Los que no, pues ni pelamos. El que fue golpeado se queda con el sentimiento de haber sido agraviado. Eres el que se siente mal. El otro va caminando como si nada porque ya fue perdonado. El que se siente mal es el otro. Y cuando vamos acumulando una suma de ocasiones en que hemos perdonado y nos seguimos sintiendo mal, llegamos a una conclusión. ¡Qué estúpido soy! ¿Por qué lo perdoné? ¿Debo ser muy débil o debo ser muy frágil o debo ser muy bruto para perdonarle tantos agravios, tantas faltas, tantos ataques, tantas falacias, tanta mentira, tanta infidelidad, tanta? ¿Qué es lo que sucede? Que es entonces cuando uno se siente muy mal contra uno mismo, la autoconmiseración, el resentimiento contra ti. Soy un tonto, soy un idiota, yo lo permití, más me merezco. Más merezco por ser como soy, etcétera. Es entonces cuando aparece el verdadero fenómeno que queremos expresar aquí, que es la necesidad del perdón hacia nosotros mismos. Híjole, eso es difícil. Cuando no hemos cometido la falta. La falta es de otro. En el libro de Roger hay unos datos muy interesantes. Personas, por ejemplo, aprenden a perdonar al padre que las agravió. El papá ya se murió y se murió siendo un borracho y siendo un golpeador y siendo un misógino. Ya se murió. Los muertos ya no piden perdón. Ni lo dan tampoco. Pero los que se quedan vivos están pidiendo perdón por él. Y no se perdonan a sí mismos. Y se siguen sintiendo mal. Porque fueron víctimas. Y son las víctimas las que tienen que aprender a perdonarse.
Son los agraviados los que tienen que aprender. Por eso es una gran paradoja en el perdón. Porque si no, ¿para qué hacen un taller del perdón? Pues yo ya sé que tengo que perdonar. Ya sé que te tengo que pedir perdón a Dios. Pero curiosamente, Ya fíjate, sé que a mi vieja le tengo que decir todos los días, perdóname. pero fíjate que Te voy a curiosamente, hacer un cha-cha-cha. para el Perdona. real hecho de perdonar, te das cuenta que se necesita mucho valor. Por supuesto, porque es Que perdonarse la posibilidad de contraparadójico. haber perdonado Ajá. o de haber dicho que se perdonara. Ujú. Por eso en el golpe, en el empujón, el que se siente mal es el que perdonó. Claro. Sí, porque además, no tenga cuidado. Y te volteas, animal. Por eso. ¿Por qué no Ay, se lo dije? Pues, ay, en nos un grupo, tú sabes descubrieron. que hay que Vamos a perdonar es al ofendido. Mira, todos dijeron que Ahí sí. está O el sea que juez. eso nos dicen cuando los golpeamos sin querer. Malditos comerciales. Y te me vas ahorita. Pero también hay que soltarle Rapidito la y de rienda al puntitas. sentimiento de culpa Se me acabó que la nos fuerza. queda por habernos sentido magnánimos y haber otorgado un perdón que dicen solamente Dios debe otorgar. Yo creo que los dioses, doctor. El libro de mira, mujeres está encaminado a eso, a que le suelten la rienda al dolor y que el dolor se vaya. Ya se me acabó la fuerza de estar tolerando tanto dolor, tanto malestar, tanta incomodidad interna. Fíjate, Ernesto, te decía yo hace rato que creo que el verdadero perdón, no las disculpitas estas, que yo sí creo que puedes dar cotidianamente, oye, me equivoqué, no me fijé, disculpa, y haces realmente el esfuerzo por no repetir esa agresión, ese error, esa falla, que puede ser intrascendente o que puede realmente lastimar cuando vives en pareja, cuando vives en familia, pero que es el tema que nos ocupa. Pero esta parte, Ernesto, de realmente inscribirte, participar de un taller de dolor, de dolor de perdón, donde entras en contacto con tu dolor, que a final de cuentas lo que uno hace perdonando es liberar el resentimiento. El día que hablábamos con Roger, él hablaba de que hay que perdonar desde el resentimiento, el rencor, la venganza, la culpa, la vergüenza, y no sé qué tantas cosas más dijo. Entonces de momento descubres que todos tendríamos, lo dije en ese programa, que llevarnos varios talleres de acuerdo a las etapas de nuestra vida del perdón. Y luego la otra cosa es que no solamente no vamos, sino que acumulamos al paso de los años los resentimientos. Yo creo que parte de toda esta frustración de la vejez, creo que viejos nada más somos una vez, y si bien somos, presenectudo, eso, que Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman ahora los senectos? No, sí, pero... somos adultos en plenitud. No, pero, ¿qué decías? Preincen o algo así, que decías tú. Que somos de fuerzas... las fuerzas inferiores del INSEN. Las fuerzas... Las fuerzas juveniles del INSEN. Las fuerzas juveniles del INSEN, exacto. Eso es parte de lo que debe ser una crisis en la vejez. Porque si nunca perdoné, deben hacerme crisis, debe amargarme todo el resentimiento, vergüenzas, culpas acumulados por años. A final de cuentas, sería eso. Es como no haber Pero lo curioso es que lo acumulaste no por los agravios que hiciste, no, sino por los que te hicieron. Sí, claro. Por supuesto, lo que tú no has perdonado. Se murió mi papá y no le pude decir tal y tal cosa. Nunca tuve el valor para enfrentarme y decirle tal y tal y tal y tal. Uh-huh. O se suicidó fulanito de tal y como me hizo esto. ¿Por qué me dejó en el abandono? Ese resentimiento, ese odio, ese deseo de venganza, nos crea culpa. Pero nos crea culpa a los que fuimos víctimas de... De veras, el suicida ya quedó retranquilote. Ya se le acabó su bronca. ¿Quién sabe, doctor? Yo creo que sí, pues yo no creo en otras cosas, que más allá y que más acá y que allá y que la tercera. Yo no estoy hablando de que si en el más allá. No, estoy hablando en el aquí y en el ahora. Por eso, pues el güey se tiene que quedar súper tranquilo, ya se terminó su bronca, pero lo que le deja aquí a los yo creo que morir suicidado
bueno, morir de cualquier manera No. violenta debe ser terrible. Y Es entonces liberador, empieza pero la culpa yo respeto mucho.